sesión de hoy vamos a ver cómo resolver problemas de programación lineal utilizando el método de penalización M para resolver problemas cuando tengamos restricciones del tipo mayor, igual o igual. Recordemos que el método simplex tiene problemas cuando tenemos este tipo de restricciones, ya que no tenemos una solución básica inicial, que es el requisito para aplicar el método simplex. Entonces, en este método M, los pasos básicos son los siguientes. Primero, expresar el problema en forma estándar, transformando las inecuaciones en ecuaciones, introduciendo variables de holgura y exceso. Luego vamos a agregar variables no negativas al lado izquierdo de cada una de las ecuaciones correspondientes a las restricciones del tipo mayor igual o igual, es decir, las variables artificiales. Estas variables las vamos a hacer en las restricciones correspondientes. Esta dificultad vamos a eliminarla asegurando que las variables sean cero en la solución final. Vamos a lograr esto asignando una penalización muy grande por unidad a estas variables en la función objetivo. Tal penalización se va a designar como menos m cuando estemos realizando o resolviendo problemas de maximización y más m cuando estemos en problemas de minimización. Para utilizar las variables artificiales en la solución básica inicial, debemos incluirlas en la tabla inicial y la debemos preparar adecuadamente para expresarla en términos de las variables no básicas únicamente. Esto significa que los coeficientes de las variables artificiales en la función objetivo deben ser cero. Y luego ya podemos proceder con los pasos regulares que ya conocemos en el método simplex. Vamos a ver entonces un ejemplo. Veamos el siguiente. Nos dice lo siguiente: Alfredo administra la granja de su familia para completar varios alimentos que se cultivan en la granja. Alfredo también cría cerdos para la venta y desea determinar las cantidades de los distintos tipos de alimentos disponibles, maíz, trigo y alfalfa, que deben ser dados a cada cerdo. Como los cerdos se comerán cualquier mezcla de estos alimentos, el objetivo es determinar qué combinación de alimentos cumple con los requisitos nutritivos a un costo mínimo. En la siguiente tabla se presentan las unidades de cada tipo de ingrediente nutritivo básico que contiene 1 kilogramo de cada tipo de alimento, junto con los requisitos de nutrición diarios y los costos de los alimentos. Y tenemos esta tabla, ¿verdad? Tenemos los ingredientes, maíz, trigo y alfalfa, y tenemos los nutrientes, carbohidratos, proteínas y vitaminas. Por ejemplo, el maíz tiene 90 nutrientes por kilogramo de carbohidratos, 30 de proteínas y 10 de vitaminas. Y tiene un costo de 84 bolivianos por kilogramo. Y tenemos los valores para cada uno de los tipos de ingredientes, trigo y alfalfa. Y además nos dicen que se requiere 200 nutrientes de carbohidratos por día, 180 de proteínas y 150 de vitaminas. Entonces debemos determinar cuánto vamos a comprar de maíz, de trigo y alfalfa para cumplir con estos requerimientos de nutrientes diarios y además hacerlo a un costo mínimo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro modelo de programación lineal, nuestro modelo matemático. Lo primero que hacemos, recordamos que tenemos que definir cuáles van a ser nuestras variables. En este caso, vamos a tener 3, ¿verdad? La primera, que va a ser los kilogramos de maíz. La segunda, X2, que van a ser los kilogramos de trigo. Y la tercera, X3, los kilogramos de alfalfa que deberíamos comprar diariamente para cumplir con este requerimiento mínimo de nutrientes diarios. La función objetivo va a ser minimizar el costo de los kilogramos que vayamos a comprar de cada uno de los
los ingredientes. En este caso vamos a tener 84x1 más 72x2 más 60x3. Y esta función objetivo va a estar sujeta a las siguientes restricciones. 90x1 más 20x2 más 40x3, y esto debe tener al menos 200 nutrientes al día de carbohidratos. Es la restricción de carbohidratos. Vamos a tener nuestra segunda restricción de proteínas, que va a ser 30x1 más 80x2 más 60x3 mayor o igual a 180 nutrientes por día. Y finalmente las de vitaminas, que va a ser 10x1 más 20x2 más 60x3 mayor o igual a 150. Y con las correspondientes variables x1, x2 y x3 mayores o iguales a 0. Las restricciones de no negatividad. Con esto ya tenemos nuestro modelo de programación lineal. Una vez que tenemos nuestro modelo de programación lineal, nos dice que debemos incorporar en las restricciones las variables de holgura o de exceso, en este caso, y artificiales que corresponden. Recordemos que cuando tenemos restricciones del tipo mayor o igual, debemos incorporar una variable negativa de exceso y una variable artificial. Entonces vamos a tener algo como esto. Además, notemos lo siguiente, que si dividimos entre 10 todas estas restricciones, nos podemos facilitar los cálculos. Entonces podemos dividirlas entre 10 para trabajar para que nuestros cálculos sean más sencillos. Entonces, incorporando las variables correspondientes a la primera restricción, incorporaríamos menos S1 y más R1, que son sus variables de exceso y artificial correspondientes. Lo que estamos haciendo es que esta inecuación convertirla en una ecuación, en una igualdad. Entonces le estamos restando un valor lo suficientemente grande al lado izquierdo de la restricción. ¿Para qué? Para que sea igual a lo que tengamos en el lado derecho de la restricción. En la segunda restricción incorporaríamos menos S2 y más R2, y en la tercera restricción menos S3 más R3. Y recordemos que si estamos incorporando variables artificiales en las restricciones, estas van a afectar a la función objetivo. Y como nos indicaba el procedimiento, cuando estemos minimizando, vamos a penalizar estas variables artificiales con un valor E, que representa un valor muy grande. Entonces vamos a tener nuestra función objetivo más MR1 más MR2 y más MR3. Lo siguiente que debemos hacer es, nos dice, hacer que desaparezcan estas variables artificiales de la función objetivo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a despejar la función objetivo, es decir, vamos a pasar todo el lado derecho al lado izquierdo. Vamos a tener entonces z menos 84x1, etcétera, igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es en cada una de las restricciones donde tengamos variables artificiales, vamos a despejar la variable artificial. En este caso, para la primera restricción, R1 va a ser igual a 20 menos 9x1 menos 2x2 menos 4x3 más S1. Y hacemos lo mismo para cada una de las restricciones. Despejamos la variable artificial. ¿Para qué despejamos estas variables artificiales? Para reemplazarlas en la función objetivo. Y de esa manera tendríamos lo siguiente. Tenemos acá menos m R1, que es todo esto de acá. Teníamos menos m R2, y R2 es todo esto que tenemos acá. Y R3, esta parte. Y todo esto va a ser igual a 0. Realizando factorizaciones, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener z más 13m menos 84x1
más 12m menos 72, x2, más 16m menos 60, x3, menos ms1 menos ms2, menos ms3 igual a 53m. Con esto ya podemos comenzar a resolver el problema con el método simplex que conocemos. Lo primero que hacemos entonces es crear nuestra tabla simplex inicial. Y va a quedar de la siguiente manera. La fila 0, vamos a tener lo que acabamos de determinar para la función objetivo. Y la fila 1, 2 y 3, los coeficientes para x1, x2, x3, S1, S2, S3, R1, R2, R3 y el lado derecho correspondiente para cada una de las restricciones. Cuando hemos determinado nuestra tabla simplex inicial, ya podemos comenzar a resolverla aplicando el método simplex que conocemos. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser nuestra columna pivote. Y recordemos que para determinar la columna pivote vamos a elegir el valor positivo más grande de la fila 0. En este caso va a ser 16m menos 60, que corresponde a la columna x3. Esta va a ser entonces nuestra columna pivote. Lo siguiente que vamos a hacer es determinar la fila pivote. Para ello recordemos que debemos de dividir el lado derecho entre los elementos de la columna pivote que hemos determinado, y el menor de los cocientes va a ser el que nos determine la fila pivote. En este caso estos son los cocientes que tenemos, por tanto la fila 2 va a ser la que, o 3, perdón, 3, porque este es el menor de los cocientes, va a ser la que sea nuestra fila pivote. Y la intersección de la columna con la fila va a ser el elemento pivote. Una vez que hemos determinado la columna y la fila pivote, vamos a empezar a hacer operaciones. ¿Para qué? Para convertir este elemento pivote en 1 y el resto de los elementos de la columna en 0. Lo primero que vamos a hacer entonces es, para convertir este elemento en 1, ¿qué vamos a hacer? Para la fila 3, vamos a dividir toda la fila 3 entre 6. Por lo tanto, vamos a tener acá 1, para x2 1 tercio, y para x1 1 sexto. Y el resto de los valores para cada una de las columnas. Para la fila 2, ¿qué tendríamos que hacer? Para la fila 2 tenemos que restar la fila 2 anterior menos 6, el elemento pivote de esa columna, por la nueva fila 3. Realizando esas operaciones vamos a tener 0 para x3, 6 para x2, 2 para x1 y 3 en el lado derecho. Para la fila 1, las operaciones que deberíamos hacer es la fila 1 menos 4 por la nueva fila 3. Realizando esas operaciones tendríamos 2 tercios para x2, 25 tercios para x1 y 10 en el lado derecho. Y para la fila 0 finalmente tendríamos que a la fila 0, al elemento de la fila 0 anterior, restarle 16m menos 60 por la nueva fila 3. Realizando las operaciones vamos a tener estos valores en la fila 0, obteniendo 13m más 150 en el lado derecho. Con esto hemos terminado las operaciones para la primera iteración de nuestro problema. Y debemos preguntarnos o verificar entonces si es que seguimos teniendo valores positivos en la fila 0. Vamos a realizar iteraciones mientras, como estamos minimizando, vamos a hacer iteraciones mientras tengamos valores positivos en la fila 0. En este caso tenemos valores positivos. Entonces debemos empezar nuevamente. Lo que vamos a hacer es determinar nuevamente cuál es la columna pivote. Y la columna pivote en este caso va a ser x1, ya que tiene
el valor más grande positivo en la fila 0. Y para determinar la fila pivote vamos a dividir el lado derecho entre los elementos de la columna pivote. Y como la fila 1 tiene el menor de los cocientes, entonces esta va a ser nuestra fila pivote. Y nuevamente podemos empezar a realizar las operaciones correspondientes. Vamos a convertir este elemento pivote en 1. Para ello, vamos a dividir toda la fila 1 entre 25 tercios. Y tendríamos entonces para x1, 1, para x2, 2 sobre 25, etcétera, y para el lado derecho 6 quintos. Para la fila 2 tendríamos que a la fila 2 anterior, al elemento de la fila 2 anterior, restarle 2 por la nueva fila 1. Y obtendríamos estos valores para la fila 2, 3 quintos en el lado derecho. Para la fila 3 tendríamos que restar al elemento de la fila 3 anterior un sexto por la nueva fila 1 y obtendríamos estos valores, 23 décimos en el lado derecho. Y finalmente para la fila 0 tendríamos que restarle al elemento anterior 31 tercios m menos 74 por la nueva fila 1, obteniendo estos valores para la fila 0. Al terminar las operaciones, nuevamente verificamos si es que tenemos valores positivos en la fila 0 y efectivamente todavía tenemos valores positivos, varios. Entonces vamos a determinar cuál es el mayor de estos elementos y resulta que es el que corresponde a la columna de x2. Y para determinar la fila pivote vamos a dividir el lado derecho entre los elementos de la columna pivote. Y resulta entonces que la fila 2 va a ser ahora nuestra fila pivote. Y comenzamos nuevamente las operaciones. Vamos a convertir este elemento pivote en 1. Para ello vamos a dividir toda esta fila entre 146 sobre 25, ¿verdad? Entonces vamos a tener estos valores para la fila 1. Para la fila 3 tendríamos que al elemento anterior de la fila 3 restarle 8 sobre 25 por la nueva fila 2 y tendríamos esos valores. Para la fila 1 tendríamos que restarle 2 sobre 25 por la nueva fila 2 y tendríamos estos resultados, estos valores. Y para la fila 0 tendríamos que a el anterior elemento de la fila 0 restarle 146 sobre 25m menos 1152 sobre 25 por la nueva fila 2 y tendríamos esos valores. Al concluir, nuevamente verificamos si tenemos positivos todavía y resulta que todavía tenemos un valor positivo en la fila 0. Por lo tanto, esa va a ser nuestra columna pivote, S3 en este caso. Nuevamente determinamos cuál va a ser nuestra fila pivote y resulta que va a ser la fila 2 nuevamente. Fíjense que no hemos tomado en cuenta en este caso la fila 3 porque tendríamos un valor negativo. Y nos dice la teoría que debemos tomar estrictamente aquellos que sean positivos para determinar cuál es la fila pivote. ¿De acuerdo? Una vez que hemos determinado la columna y la fila pivote, continuamos realizando las operaciones. Vamos a convertir este elemento pivote en 1. Para ello vamos a dividir toda la fila entre 21 sobre 146. Y vamos a tener ese resultado para la fila. Para la fila 3 tendríamos al elemento anterior restarle menos 33 sobre 146 por la nueva fila 2.
y esos resultados tendríamos para la fila 3. Para la fila 1 tendríamos que restarle a todo 5 sobre 73 por la nueva fila 2 y tendríamos estos resultados. Y para la fila 0 tendríamos que a la fila 0 anterior restarle 185 sobre 73 por la nueva fila 2 y tendríamos estos valores. Ahora, una vez que hemos concluido, nos fijamos nuevamente en la fila 0 y resulta que ya no tenemos valores positivos. Por lo tanto, hemos llegado al final del problema. Hemos concluido nuestras iteraciones. Ahora lo que nos resta es determinar cuáles son los valores de x1, x2 y x3, que son las variables que nos interesan, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esta manera. En las columnas donde tengamos solamente valores de cero, a excepción de un 1, esa va a ser la que nos dé el valor para esa variable. En este caso tenemos en x1 ese comportamiento y nos vamos a fijar en la fila donde tengamos el 1. En el lado derecho ese va a ser el valor que va a tener esa variable x1, en este caso 8 céntimos. En x2 no tenemos ese comportamiento, por tanto eso significa que esa variable no ha sido simplificada, por lo tanto va a tener un valor de 0. En x3 tenemos todos los valores de las filas iguales a 0 a excepción de la fila 3, tiene un 1. Por lo tanto nos vamos a fijar en el lado derecho y resulta que el valor entonces de x3 va a ser 17 céntimos. Y finalmente el valor de z va a ser 1692 céntimos. Eso quiere decir que debemos comprar estas cantidades de kilogramos diarios de los alimentos que nos plantea el problema. A ver, recordemos un poquito. Vamos a ver cuáles eran los alimentos que debíamos comprar. Resulta que debemos comprar x1 son los kilogramos de maíz y x3 los kilogramos de alfalfa. Por lo tanto, debemos comprar 8 céntimos de kilogramos de maíz y 17 céntimos de alfalfa a un costo de 1692 céntimos boliviano por día. Y con esto hemos concluido nuestro ejemplito de resolución de un problema de programación lineal mediante el método M de penalización.